Hola muchachos, hoy vamos a ver el plano cartesiano. Bueno, antes de hablar de qué es el plano cartesiano, vamos a ubicarnos en esta situación. ¿De qué se trata? Vamos a imaginarnos un barco que se encuentra en un muelle y el barco pues se va a desplazar y va a tener una cierta posición en el mar. ¿Cómo podemos describir la posición en la que se encuentra el barco respecto al muelle? Bueno, pues para eso nos sirve el plano cartesiano. Entonces, en esta ocasión les voy a enseñar cómo construir un plano cartesiano y cómo indicar la posición de un punto o de cualquier objeto en ese plano. Entonces, primero que todo, vamos a hacer dos rectas perpendiculares. Entonces, si nos damos cuenta, la intersección, el punto de intersección de esas rectas perpendiculares va a ser nuestro muelle, nuestro punto de partida. Este punto se llama el origen. Entonces, siempre que tengamos un plano cartesiano, el punto de intersección de las rectas es el origen. Ahora, cada una de estas dos rectas les vamos a poner un nombre y se van a llamar ejes. Entonces, el eje horizontal se va a llamar el eje X. ¿Listo? Ese es el eje X. Y el eje vertical lo vamos a llamar el eje Y. ¿Sí? Entonces recordemos que la recta que es horizontal se va a llamar eje X y la recta que es vertical se va a llamar eje Y. Listo, entonces necesitamos seccionar o dividir nuestras rectas por unidades. Entonces vamos a hacer una pequeña recta. Entonces hacemos una pequeña recta en la primera unidad y le vamos a decir que esa recta es 1. Luego hacemos otra pequeña recta. Esta otra pequeña recta tiene que tener la misma medida que tiene del origen al 1 que del 1 a la otra recta. Esa la vamos a llamar 2. Y así sucesivamente empezamos a hacer pequeñas rectas o pequeñas secciones en las cuales las vamos a ir enumerando. Vuelvo a repetir, tienen que tener la misma distancia cuando hay dos números consecutivos. Entre el origen y el 1 hay una distancia. Entre el 1 y el 2 tiene que ser la misma distancia que la que hay del origen al 1. Entre el 2 y el 3 también tiene que estar esa misma distancia presente todo el tiempo. Si no hay la misma distancia, no nos va a funcionar. Ahora haremos lo mismo con el eje Y. Entonces empezamos a hacer secciones y las vamos a empezar enumerando. Todas esas secciones tienen que tener la misma distancia entre números consecutivos. Entonces, por ejemplo, en el eje Y tenemos los números del 1 al 3, pero ustedes pueden continuar alargando esa recta y hacer los números del 1 hasta el número que necesiten. Lo mismo en el eje X. Si recuerdan, esto se parece mucho a algo que ya han trabajado. Ustedes jugaron, valga la redundancia, ustedes jugaron el juego de batalla naval y tenía la misma estructura y se hacía de la misma manera. Pues listo, teniendo en cuenta el juego de batalla naval, pues va a ser la misma construcción, solamente que vamos a cambiarles un poco los nombres. Entonces la recta, vuelvo a repetir, la recta horizontal va a ser el eje X y la recta vertical el eje Y. Y tenemos los números del 1 hasta el infinito. La distancia entre dos números consecutivos siempre tiene que ser la misma. Ahora supongamos que mi barquito ya salió del muelle y está en el mar. Y nos piden decir, bueno, ¿cuál es la posición de ese barquito? ¿Cómo describimos la posición de ese barquito? Entonces, si recordamos en el juego de batalla naval, la posición de un barco siempre la dábamos con un par de números. Ese par de números lo vamos a llamar X, Y, que son coordenadas. Entonces, el par de números que me describe la posición de un punto o de un objeto se van a llamar coordenadas. Ahora, ¿por qué es X, Y? Bueno, el primer número siempre va a ser el desplazamiento que hizo el barquito en X. Es decir, el desplazamiento que hizo el barquito de manera horizontal. Entonces vamos a ver.
el primer desplazamiento del barquito fue 1, 2, 3 de manera horizontal. O sea que en la primera coordenada, en la primera parte de la coordenada se va a colocar 3. 3 en X. Y en la segunda parte de la coordenada va a ser 1, 1, 2. En la segunda parte de la coordenada va a ser 1, 2. Ha recorrido 2 en Y. Entonces decimos que el barquito está en la posición 3,2. ¿Y cómo sabemos que está en la posición 3,2? Pues bueno, hacemos una recta perpendicular al eje X en el punto 3 y una recta perpendicular al eje Y en el punto 2. Y ese punto de intersección va a ser la posición de nuestro barquito, va a ser nuestra coordenada 3,2. Listo, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que el barquito ahora se encuentra en esta posición y nos preguntan cuál es la posición del barquito. Entonces vamos a ver el barquito cuánto recorrió en el eje X. Entonces recorrió 1, 2 en el eje X. Y en el eje Y, ¿cuánto recorrió? 1, 2, 3 en el eje Y. Entonces nuestra coordenada va a ser 2 en X y 3 en Y. Mire que hay una diferencia sustancial con el ejercicio anterior, con el ejemplo anterior. Anteriormente, si recordamos, la coordenada del barquito era 3,2, es decir, acá. Y ahora nuestro barquito está en el punto 2,3. ¿Qué quiere decir eso? Que sí importa el orden de los números que tenemos como coordenadas. Listo, vamos a ver entonces que realmente el barquito sí está en la posición 2,3. Vamos a hacer una recta perpendicular al eje X en el punto 2 y una recta perpendicular al eje Y en el punto 3. Y ese punto me describe la coordenada 2,3. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que el barquito se encuentra en esta posición y nos preguntan en qué punto está el barquito. Bueno, ¿cuál es la posición del barquito? Entonces, si nos damos cuenta, el barquito recorrió, digamos que 1, 2, 3, 4 en el eje X. Pero ¿cuánto recorrió en el eje Y? ¿Recorrió 1? No, ¿cierto? No ha recorrido 1. Recorrió 0. No ha recorrido nada en el eje Y. Eso quiere decir que nuestras coordenadas van a ser 4 en X y 0 en Y. Es decir que la coordenada de ese barquito va a ser 4,0. ¿Qué quiere decir? Que se desplazó 4 unidades en el eje X y no se desplazó nada en el eje Y. Bueno, muchachos, entonces en últimas, ¿qué es el plano cartesiano? Bueno, podemos decir que el plano cartesiano es un mapa formado por dos ejes. El eje horizontal, que es el eje X, y el eje vertical, que es el eje Y. En el plano cartesiano yo puedo saber la ubicación de cualquier objeto por medio de sus coordenadas. Bueno, eso es todo por hoy, muchachos. Hasta luego.